Elizabeth Padilla, profesora distinguida de la Interamericana de Puerto Rico en Aguadilla. Quisiera agradecer a la Universidad del Atlántico y al Instituto de Astrobiología y su director, el profesor Jorge Bueno, por extenderme la invitación. Hoy les voy a estar hablando un poco de una de mis áreas que más me apasiona dentro de la microbiología, que son aquellos microorganismos que son extremófilos y cómo los podemos utilizar para usarlos en técnicas bioremediativas. Y entonces les voy a contar una historia de dos partes. La primera, les voy a decir cómo fue que me expuse al tema de la bioremediación y como modelo voy a hablarles del microorganismo que se llama Dejalococoides. Yo estudié este género de bacterias en la Universidad de Tennessee, en Knoxville, en el laboratorio del doctor Frank Loeffler. Dejalococoides es una bacteria muy peculiar, es un anaerobio estricto, por eso es un extremófilo, es muy sensitivo a oxígeno, si se expone al mismo, muere, no es reversible que él pueda seguir viviendo. Y Dejalococoides es bien importante en el aspecto de la bioremediación porque es el único género de microorganismos que puede transformar unos compuestos que son tóxicos, que contienen cloro. Y durante el transcurso de esa historia les voy a compartir cómo es que entonces yo diseño junto con técnicas de biología molecular la designación de un gen que se llama el DCPA, con el cual podemos entonces monitorear a los dejalococoides que pueden hacer unas reacciones de interés en el medio ambiente. La segunda parte de este conversatorio viene siendo unos experimentos y una investigación que estoy haciendo actualmente en colaboración con el doctor Ceballos en Arkansas. Y ahí van a ver cómo hay un enlace más directo a lo que es la astrobiología. Esta colaboración con el doctor Ceballos se logra a través de un acuerdo colaborativo de mi universidad y la Universidad de Arkansas. Y también en estas bacterias con las cuales estoy trabajando con él son bacterias fotosintéticas anoxigénicas que también muestran un metabolismo bien particular y también dentro de ellas hay anaerobias. Quiero hacer un hincapié para mencionar que justamente en el laboratorio del doctor Ceballos, de mi colaborador en Arkansas, donde conozco a el profesor y director Jorge Bueno, estuvimos trabajando allí mano a mano durante el año pasado, siento que fuimos a la guerra juntos, y es allí donde entonces también comienzan unas colaboraciones bien bonitas que vamos a seguir creciendo, que no tan solo son en el aspecto científico, sino en el del educativo y el de comunicación científica. Primero, pues vamos a hablar de qué es bioremediación, ¿verdad? Porque esa es parte integral de lo que es esta charla. La bioremediación es el uso de microorganismos que se encuentran naturalmente en el medio ambiente que pueden degradar o transformar compuestos que son tóxicos. O sea que ellos nos pueden ayudar a nosotros a limpiar lugares que han sido impactados con contaminantes. Hay tres tipos de técnicas bioremediativas que las ven ahí en la diapositiva. Y voy a pasar a describirla un poco. La primera se llama bioestimulación, la segunda bioaugmentación y la tercera atenuación natural. Cuando yo hablo de bioestimulación, ¿a qué me refiero? Bueno, imaginemos que aquí, ¿verdad? Hubo un derrame de algunos tanques con un compuesto tóxico que se percoló, ¿verdad? Que se regó en los sedimentos, en algún acuífero, en el subsuelo. Y ese contaminante que está aquí, ¿verdad? En rojo, está representando un peligro para la flora, fauna y la salud pública. Pero naturalmente existen entonces en ese ambiente bacterias que pueden degradar ese contaminante, que aquí son las que se ven de color violeta. O sea que son parte de la flora nativa, por decirlo así, de ese ambiente. Y yo los llamo mis soldados que van a pelear por mí en la batalla. Y ellos son los que nos pueden ayudar a restaurar el lugar. ¿Cómo lo hacemos? Yo solamente tengo que estimular esa flora nativa que se encuentra allí.
Yo puedo inyectar en el subsuelo, en el acuífero, en los sedimentos, cualquier nutriente que a ellas les falten, aditivos, para que ellas puedan entonces multiplicarse. Como van a ver aquí, se multiplicaron, los niveles del contaminante bajaron y se produjo otro compuesto que tal vez ya no es tóxico y que es benigno. Eso es bioestimulación. Pero cuando tenemos otro escenario que se llama bioaugmentación, tenemos el contaminante presente, pero los microorganismos que pueden degradarlo no están allí de forma natural. Entonces, ¿qué hacemos? No hay problema. Nosotros podemos crecerlo en el laboratorio. Llevamos décadas estudiando a estos soldados que nos pueden ayudar a limpiar el ambiente. Podemos crecerlo en escala, ¿verdad?, grande, en grandes cantidades, e ir al campo y entonces inyectarlos allí y ponerle todo lo que ellos necesitan para que entonces estén felices, estén contentos, se multipliquen y hagan el trabajo por nosotros, degraden el contaminante, limpien el lugar. Eso es bioestimulación, bioaugmentación. Y finalmente, atenuación natural es no hacer nada, dejar el lugar como está, que poquito a poco tal vez el contaminante se está degradando, pero significa no intercedir con técnicas bioremediativas. ¿Cómo yo sé cuándo yo voy a hacer bioestimulación, bioaugmentación o atenuación natural? Bueno, existen técnicas moleculares que nos han ayudado a desarrollar lo que se llaman biomarcadores genéticos, con los cuales yo puedo entonces hacerme la pregunta si en ese lugar están o no presentes las bacterias que pueden llevar a cabo la transformación de interés. Por ejemplo, yo puedo tomar 1 litro de agua o puedo 1 gramo de suelo, extraer los ácidos nucleicos, el DNA, y interrogarlos con las sondas genéticas para ver si la bacteria está o no está presente. Si la bacteria está presente en el lugar, hago bioestimulación, solamente promuevo su crecimiento, puedo añadir un buffer para ajustar el pH, darle tal vez alguna fuente de carbono o vitamina que necesite para que ella me degrade el contaminante, que es esta línea que vemos aquí color azul, mientras ellas se reproducen y los números de las bacterias suben. Todo esto es posible mediante técnicas de biología molecular. En el caso, ¿verdad?, de bioaugmentación, donde ellas no están presentes, pues no hay problema. Yo las crezco en el laboratorio, las llevo al lugar y igualmente yo monitoreo poquito a poco durante el tiempo los niveles del contaminante que van a estar bajando, los de las bacterias que crecen porque ya se están multiplicando y el producto que ya entonces no es tóxico y benigno, que viene siendo la raya aquí roja, va también en aumento. O sea que ahora nosotros contamos con una herramienta basada en la microbiología junto con la biología molecular que podemos tomar esta gama de decisiones para el bienestar del medio ambiente. Dentro de lo que es la bioremediación, hay unos compuestos que son de gran interés que se llaman los compuestos clorados, que son estos que vemos aquí. Son compuestos, aquí hay arriba, etenos clorados. Cada bolita que es roja representa un átomo de cloro. Ellos son tóxicos. Se sabe que, por ejemplo, el cloruro de vinilo es un carcinógeno humano, está probado. Y antes de los años 70 se utilizaban bastante frecuentemente, no estaban regulados. Por lo tanto, son el contaminante que más se encuentra en aguas subterráneas en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo. Lo bueno es que sí existen microorganismos que pueden transformarlo y lo hacen por una manera de que se llama Microbial Reductive Dechlorination. Ellas van reduciendo la bacteria al compuesto, va removiendo esos átomos de cloro, los va reduciendo poniéndole un hidrógeno y ese compuesto entonces se va transformando en una serie de pasos donde al final llega a un producto donde ya no es tóxico. En este caso, el PCE y el TCE se van transformando hasta eteno, que ya no es tóxico. Existen también unos compuestos que son con cloro, los propanos, que que está aquí, que luego va a ser el enfoque de mi investigación. Esto está probado, hay muchos estudios de caso donde aplicar bioremediación para restaurar lugares contaminados con los compuestos clorados se lleva a cabo.
y existen los microorganismos que pueden hacer esta transformación completa. Mi enfoque fue en el compuesto que se llama el 1,2 dicloropropano. Nuevamente se utilizaba anteriormente en la industria abiertamente como un solvente, pero aparte de eso también se usaba en la agricultura, porque es un buen insecticida y nematicida, o sea que se utilizaba como pesticida. Por lo tanto, hay también una gama de lugares que han sido impactados donde está este contaminante. La EPA, la Agencia de Regulación Ambiental de Estados Unidos, limita los niveles de este compuesto a 5 partes por billón en agua. Por eso es bien importante que si está presente en un lugar, hay que hacer algo, hay que limpiarlo, y bioremediación es una alternativa. ¿Quiénes son entonces los soldados y las estrellas en ese proceso bioremediativo? Pues este grupo de bacterias que se llama Dehalococcoides. Como ven ahí que dice en la diapositiva, es el único grupo de microorganismos capaz de completamente transformar esos compuestos que tienen cloro a un producto que ya entonces no es tóxico. Y el metabolismo que ellas tienen es uno muy peculiar, del que hablo aquí. Ellos utilizan esos compuestos clorados como aceptador de electrones, mientras utilizan el hidrógeno como el donante de electrones. Y para comparar esto con lo que es la respiración aerobia, lo tengo aquí abajo a la izquierda. En la respiración aerobia, nosotros, si somos Homero Simpson, el oxígeno es el último aceptador de electrones, ¿verdad? Y aquí su dona es su fuente de carbono para él, entonces, hacer energía y vivir. Estas bacterias están utilizando el compuesto clorado como el aceptador de electrones, o sea que es análogo a la bacteria estar respirando este compuesto. Como donante de electrones, ellas están utilizando hidrógeno. O sea que un metabolismo bien particular, bien restringido. Como fuente de carbono utilizan acetato. Es con lo que ellas crecen. Pero como ven, es algo diferente a lo que tal vez en microbiología clásica se nos presentan con microorganismos que son que no son extremos, como en este caso. Aquí lo que ven es un árbol filogenético que entrampa aquí en este cuadrado azul a los Dehalococcoides. Solamente quiero decirles que hay pocos representantes de este grupo que se han podido cultivar de manera pura, y es porque son muy fastidiosos de crecer, como les estaba diciendo. Crecen muy lento, necesitan condiciones completamente anaerobias, condiciones reducidas, etcétera. Pero sin embargo, en el medio ambiente tenemos data donde dicen que ellos, pues, sus números son altos y están de lo más bien. En el laboratorio a veces donde uno no puede replicar todas las condiciones que están en el medio ambiente. Entonces, las poquitas, ¿verdad?, cepas de Dehalococcoides, de las cuales conocemos hoy día, difieren de la manera en que ellas pueden respirar estos compuestos clorados, en la manera en que ellos pueden transformarlos. Por ejemplo, hay la primera que se aisló, la cepa 195, ella es muy buena transformando PCR, moviendo sus átomos de cloro, hasta llegar aquí a cloruro de vinilo. Pero este compuesto, la última transformación es lenta porque es cometabólica, lo cual es un problema porque, si recuerdan, le dije, el cloruro de vinilo es un carcinógeno humano. Entonces, pues tal vez esta cepa de Dehalococcoides, si está en un sitio contaminado con PCE, no es la ideal a la cual queremos monitorear, porque no necesariamente va a significar que se va a transformar el compuesto a el producto que ya es no tóxico. Hay otras, por ejemplo, como la BAF1, que pueden hacer estos últimos pasos muy bien, pero los primeros no. Y hay otros que tal vez lo pueden hacer un poco diferente. O sea que es un metabolismo bien especializado. Las mismas cepas dentro del género y especie difieren de cómo pueden hacer estas transformaciones. Y a nosotros se nos hace entonces difícil discernir una de la otra, porque los microbiólogos y biólogos moleculares utilizamos un gen que se llama el 16S como un marcador filogenético para poder discernir
entre una bacteria u otra. Pues da la casualidad que de halococoides, todas estas que están aquí, tienen hasta 100% idéntico su gen del 16S del RNA ribosomal, que es el que usamos como el marcador filogenético. O sea que yo no puedo darle nombre y apellido si estoy mirando solamente ese gen de ellas, de esas bacterias. Lo cual es un problema, como le estaba diciendo, y necesitamos entonces más técnicas moleculares para poder discernir y monitorear lugares que han estado contaminados. Esto que ven aquí, cada círculo, el genoma, toda la información genética de los varios de halococoides que tenemos su información, de los que han sido aislados en cultivo puro. Y como pueden ver, toda la parte que está sólida son áreas en el genoma que son casi idénticas. O sea que ellos son casi todos idénticos. Sin embargo, hay unas regiones donde hay variabilidad. Y es justamente en estas regiones donde hay unos genes que se llaman las reductasas dehalogenadoras, reductive dehalogenases, que son las que codifican a la proteína, que se encargan de esa transformación para transformar el contaminante. Pero algunos tienen una, otros tienen otra, y por lo tanto difieren cuál puede crecer en el compuesto de cloruro vinilo, o en el de PCE, o en el de TCE, etc. Entonces lo que hemos hecho ahora, o más recientemente, es justamente, ya no es mirar al 16S, el que te comenté que es el marcador filogenético por excelencia, sino mirar a esos genes que son las dehalogenasas. Y se le ha asignado función a las dehalogenasas que se envuelven, que están envueltas en la transformación de los diferentes pasos. Por ejemplo, la BAF1 tiene su gen BRCA, el cual está a cargo de la transformación de cloruro de vinilo a eteno. Por lo tanto, este es un buen biomarcador si yo quiero monitorear la transformación de cloruro de vinilo a eteno en el medio ambiente. Y así por el estilo. Pero solamente conocemos un puñado, ahora mismo tal vez menos de 10, de los genes que están asociados a estas transformaciones. Y en mi caso, cuando comencé la investigación, no sabíamos el gen que estaba implicado en la transformación de 1,2-dicloropropano, el compuesto que les comenté que también se utilizaba en los pesticidas. Desconocíamos el gen que estaba envuelto, que codificaba para la proteína que codifica esa reacción. Sin embargo, teníamos los cultivos en el laboratorio que crecían muy bien en el contaminante. Como ven aquí, de halococoides, una célula que es como un disco, es bien pequeñita, nuevamente, son bien difíciles de crecer, apenas logran sus cultivos turbidez. No había en aquel momento un genoma disponible de los cultivos que podían transformar el 1,2-dicloropropano. Esas dos cepas que sí podían transformar el contaminante las llamamos RC y KS. Una se aisló de Michigan, otra de Alaska. ¿Y qué es lo peculiar? Pues igual que les había comentado en las otras, aunque exhiben un fenotipo totalmente diferente, estas pueden degradar, transformar 1,2-dicloropropano, pero no pueden transformar ninguno de los otros contaminantes. Sin embargo, a nivel de su 16S y de parte de su genoma, son idénticas a las otras cepas de halococoides. ¿Ves? Y ese es el problema, que si yo quiero discernir dónde está RC y KS en un sitio contaminado con el 1,2-dicloropropano, porque son las únicas que lo pueden transformar, necesito otra herramienta, necesito otro gen para poder entonces monitorear a este microorganismo en el ambiente. Esto es una gráfica que muestra cómo en la botellita, donde ya se crecen, el contaminante baja mientras se produce propeno y tú le sigues inyectando 1,2-dicloropropano y ella lo sigue degradando y produciendo propeno. La meta era asignar función a ese gen, ver cuál era el que estaba envuelto en esa reacción y diseñar una prueba molecular de
PCR y de Quantitative PCR para poder detectarlo en los cultivos del laboratorio, pero también con una aplicación que eventualmente fuese en la naturaleza. Y hoy día todo el mundo sabe o está más a tono con lo que es PCR, con lo que es Quantitative PCR, porque son las técnicas que se están usando, ¿verdad?, para el diagnóstico y manejo de la pandemia actual del coronavirus, pues es algo muy similar. Yo no voy a entrar en detalle sobre cómo fue que logré asignar función a ese gen, solamente les voy a dejar por aquí dos de las publicaciones centrales. La primera, donde describo al gen implicado en la reacción y su distribución en el ambiente. Ese artículo fue seleccionado como uno de mayor interés por los editores de la revista y una aplicación que en aquel momento nos podía someter a aplicaciones para secuencias de nucleótidos, de DNA, que se sometió en aquel momento. Por encima solamente le digo que utilicé para todos aquellos aficionados de la biología molecular, pues les voy a contar que utilicé experimentos que tienen que ver con transcripción, ensayo enzimático y a lo último, pues el ensayo de diseñar las herramientas para poder detectarlo en los cultivos y también en el medio ambiente. En esta diapositiva yo muestro que en el momento en que yo logro identificar el gen, que lo hice por experimentos de expresión, de clonación, de ADN, puedo explicarlo en las preguntas si alguien tiene duda. Cuando lo comparo con la base de datos, me doy cuenta que no había nada similar al mismo. Y eso para mí fue algo bien interesante porque dije una de dos cosas. O lo he hecho todo fundamentalmente mal, o de verdad esto es algo nuevo. Y sí, el DCPA, que así fue como se le llamó al gen implicado en esa reacción, era diferente a todo lo que existía en la base de datos sobre comparándolo con las otras deshalogenasas reductoras. Esto es una foto que muestra los ensayos de PCR y de Quantitative PCR para los aficionados de la biología molecular. Y en esta tabla hay mucha información. Solamente quiero decirles que a una vez yo identifico el gen que en esos cepas microbianas estaba implicado en la transformación del contaminante, yo logré hacer microcosmos donde tomé sedimentos de lugares contaminados y en esos microcosmos yo le puse, ¿verdad?, el contaminante también allí y también hice mi ensayo genético sobre esa tierra. Hice un ensayo de PCR para ver si el gen del DCPA se encontraba allí o no. Y yo siempre vi actividad cada vez que vi el gen presente. O sea, había una correlación que fue siempre bien estrecha. Si el gen estaba presente en ese sedimento en el microcosmos, la comunidad degradaba al contaminante y producía este propeno. Las veces que yo no detectaba el gen, obviamente pues significaba que los deshalococoides no estaban allí y yo nunca vi entonces transformación del contaminante. Con el tiempo, ¿verdad?, nos interesó la filogenética de estas bacterias que son parte de lo que se llama the rare biosphere, le dicen en inglés, ¿verdad?, la biosfera rara, porque son totalmente anaerobios, no son los que crecen fácilmente en el laboratorio, y queríamos saber también de la filogenética de este gen del DCPA. Y logré obtener muestras de Brasil, de Europa y de diferentes sitios en Estados Unidos y secuencié los genes de DCPA que yo encontré. Y aquí lo que ven es un árbol filogenético donde más bien me dice que los genes que se encuentran en el ambiente, que por lo menos yo encontré, se dividen en dos grupos, en dos clusters. Uno de deshalococoides, de los cultivos que yo tengo en el laboratorio, del RC y el KS, y de deshalogenimonas. Y deshalogenimonas es un microorganismo que es como un pariente de deshalococoides
que fue justamente aislado por primera vez y nombrado durante el proceso de yo estar haciendo estos experimentos, y también crece en 1,2-dicloropropano, lo cual entonces era muy buena evidencia de que ese también era el gen. Aquí pueden ver, esto es una foto donde muestro entonces la base de datos como se ve hoy día. Tengo muchos genes de DCPA allí porque los fui secuenciando y los fui depositando allí. O sea que hoy día la gente puede accesar lo que es el NCBI, ¿verdad? Y están todos los genes de DCPA cuando en un principio no había ninguno. Y finalmente, en el 2018 pudimos secuenciar los genomas, toda la información genética que tienen estas cepas de RC y KS, para entonces conocer un poco más de ellas. O sea que eso es algo que ahora está disponible, entonces es una contribución al campo. Aún así, yo también me quedé con la idea de que quiero saber cuál es la distribución en el medio ambiente de estos microorganismos que pueden lograr estas transformaciones. Y sorprendentemente he encontrado que en muchos sitios, por ejemplo en Estados Unidos, están presentes y los dejalococoides con su gen del DCPA. Lugares que, como ven aquí, no necesariamente son extremos, no necesariamente son anaerobios o que no están contaminados. Y es bien interesante porque los dejalococoides no pueden crecer con más nada, solamente con el compuesto halogenado. Eso nos hace pensar cómo entonces ellos están viviendo con su estilo de vida en estos lugares que no necesariamente tienen el dicloropropano disponible, etcétera. Y hay teorías de lo que están haciendo allí, pero como quiera es bien interesante. Todo esto a base de, toda esta detección que yo he hecho a base de técnicas moleculares, a base de PCR, donde tomo el sedimento, tomo el agua, extraigo DNA y lo interrogo con las sondas de interés, que es lo que ven aquí. Cada vez que se ve una banda que brilla, es que tengo un resultado positivo. He seguido esta excursión, por decirlo así, expedición de buscar dejalococoides y DCPA aquí a Puerto Rico. He obtenido muestras que son positivas en ambientes marinos, incluso en ambientes marinos de Estados Unidos, en China, y en las profundidades del mar, en sedimentos que están en la costa en el Pacífico, de una expedición que tomaron la muestra. ¿Qué están haciendo allí y cómo están trabajando su estilo de vida? Pues son preguntas que tenemos. Con esto pues cierro el cuento de cómo es que trabajo en el área de bioremediación, que son dejalococoides. Aprendí a trabajar con estos organismos que son estrictamente anaeróbicos para entonces empezar, ¿verdad? Una investigación totalmente nueva en colaboración con el doctor Ceballos de la Universidad de Arkansas, viendo a bacterias que pueden hacer fotosíntesis anoxigénica. La fotosíntesis anoxigénica la voy a describir prontamente, pero quiero que sepan que es una que no produce oxígeno y que muchas de las bacterias que la realizan son anaerobios, algunos estrictos, otros facultativos. Y muchas de esas bacterias también pueden utilizarse para técnicas bioremediativas. Y el diseño de este experimento comenzó con la colaboración como parte de un programa de internado y de investigación con el señor Ceballos, que llevamos 10 estudiantes de Estados Unidos a Tailandia, a estar todo el verano allá haciendo investigación también con colaboradores tailandeses. Fue una experiencia cultural bien bonita. Yo tuve la oportunidad de que hubieran 3 estudiantes de Puerto Rico conmigo y estuvimos allí 10 semanas. Como les dije, ¿qué es fotosíntesis anoxigénica? La base fundamental es que no produce oxígeno. Solamente se ve en las bacterias, ¿verdad? La fotosíntesis clásica que nosotros conocemos, que es la que produce oxígeno, es la de las plantas, la de las algas. Aquí bacteria, dice bacteria, pero no, solamente plantas y algas. La fotosíntesis anoxigénica es solamente las bacterias. Y en vez de utilizar, utiliza agua, hidrógeno
o hydrogen sulfide como donante de electrones. Y la fotosíntesis anoxigénica está bien ligada a lo que es astrobiología. Como pueden ver aquí, hay una noticia del 2019 donde habla de strange bacteria, bacterias que son extrañas, y para mí son las comunes porque son las que llevo trabajando 20 años, que son las anaeróbicas. Pero aquí le llaman que las bacterias extrañas nos hablan un poquito sobre el origen de la fotosíntesis. Y si ven abajo, están hablando de la fotosíntesis anoxigénica. Y es que, como ven aquí en el texto de la derecha, muchos científicos creen que la fotosíntesis anoxigénica es la que precedió a la oxigénica, a la que están utilizando las plantas y que tal vez fue la que primero apareció en la tierra primitiva, etcétera. Esto es algo que se debate entre científicos. Hay quienes que dicen que no, que la fotosíntesis oxigénica, que es menos primitiva, pero o sea, algo más sofisticada, apareció igual o hasta antes. Y aquí los mayores exponentes son el doctor Blanchip y Tanay Cardona. O sea que los invito a que vean sus manuscritos si quieren saber más de este tema. Pero van a ver que unos dicen que fue una y el otro la otra. Pero eso es lo bonito de la ciencia, que todavía estamos preguntándonos en ese momento tan importante, ¿verdad? Cuando se oxidó la atmósfera, que pasó de una reducida donde no había oxígeno a una donde sí lo había. ¿Qué fue lo que pasó allí? Y en este caso, pues no sabemos si fue primero la fotosíntesis oxigénica o la anoxigénica. Como le estaba diciendo aquí, ¿verdad? Solamente las plantas, las algas y las cianobacterias pueden hacer fotosíntesis oxigénica, y ellas lo hacen en unos centros de reacción que se llaman fotosistemas, donde ocurren estas reacciones de luz. Las fotosíntesis anoxigénicas ocurren en unos centros de reacción, pero las bacterias solamente tienen uno, no tienen los dos. Eso es otra diferencia entre uno y la otra. Existen diferentes grupos que ven ustedes aquí de bacterias que pueden hacer la fotosíntesis anoxigénica, y muchas de ellas son versátiles, pero también vienen de lugares extremos, termales, lugares termofílicos, algunas son totalmente anaerobias, etcétera. Pero no se restringe a un solo grupo, ¿verdad? Como cuando yo estaba hablando ahorita de las transformaciones de los compuestos clorados, hablé de dejalococoides solamente. Pues no, la fotosíntesis anoxigénica está distribuida por diferentes grupos del árbol de la vida en el dominio, ¿verdad?, de las bacterias. Que es esto que ven aquí, justamente. Lo que también nos hace pensar, si yo quiero estudiar la diversidad de las bacterias fotosintéticas en una muestra, en una comunidad microbiana, pues tengo un poquito de limitación, porque ya no solamente quiero algo que tiene un nombre y un apellido, son muchos grupos, ¿verdad?, los que están envueltos, géneros y especies, en la fotosíntesis anoxigénica. Y si yo voy a hacer ensayos moleculares, tendría que hacer uno tal vez para cada uno de estos colores. Y cuando estábamos allí en Tailandia, pues queríamos hacer un proyecto que estuviese enfocado en esta transformación, en estas reacciones. Y entonces me enfoqué solamente en las púrpuras. Les comenté que hay diferentes grupos. Pues las bacterias púrpuras son entre las más versátiles, son entre las más diversas. Hay algunas de ellas que pueden cambiar entre un metabolismo aerobio a otro anaerobio. Se encuentran en muchos lugares, como ven aquí, que son lugares acuáticos, y se sabe que ayudan en técnicas de bioremediación. Y pues todo esto fue como que, mira, pues esto es un modelo perfecto, son bacterias con las que puedo trabajar, vamos entonces a hacer un estudio. Aquí les he resumido diferentes géneros y especies dentro de las bacterias púrpuras que pueden entonces hacer técnicas bioremediativas. Se han hecho para reducir agua usada, para metales pesados, para remover cadmio, biodegradación de materia orgánica,
De hecho, ellas también ayudan en remover metano, secuestrar CO2, porque fijan el CO2, etcétera. O sea que nos pueden ayudar a nosotros a resolver muchos problemas. Una vez estando en Tailandia, vimos que una de las actividades que más se utilizaba allí eran la acuacultura, sobre todo de camarones. Y esto es un ambiente que hay que monitorear, ¿verdad?, con mucha cautela, porque si no se maneja bien, son lugares que entonces se pueden impactar con exceso de nitrógeno, como dice aquí, con metales pesados, porque entonces si no circula el agua o vienen excesos de fertilizantes de las costas, etcétera. Y encontramos en la literatura con que habían estudios que habían utilizado de las bacterias púrpura anoxigénicas para ayudar a remover metales pesados, justamente en los lagos, ¿verdad?, donde estaban la actividad de acuacultura de los camarones. Y dijimos, pues vamos a hacer eso, vamos a investigar la composición y diversidad de bacterias fotosintéticas anoxigénicas presentes allí. Y nos fuimos al campo, y estas son unas fotos donde pueden observar del muestreo que hicimos en esas lagunas. Se seleccionaron varias lagunas, se muestreó sedimento y también agua. Se tenía algo de conocimiento que algunos de los sedimentos eran mayormente anaerobios. Y junto a 2 estudiantes que ayudaron en el proceso de este experimento, tomamos muestras, por ejemplo, aquí pueden ver de agua, con un medio de cultivo que es rico en todo lo necesario para llevar a cabo fotosíntesis anoxigénica, con una fuente de luz que se tenía las 24 horas, y a través del tiempo, ven cómo va cambiando hacia abajo el color del cultivo. Y es que una vez ya empiezan a hacer fotosíntesis anoxigénica, su color cambia a uno rojizo o de ladrillo. Están produciendo esos pigmentos que necesitan para llevar a cabo esas reacciones específicas, que muchas de ellas es bacterioclorofila A. Incluso aquí es bien interesante, pueden ver en el lugar donde había el tape, estaba tapado, justamente tú ves que no hay color, y es porque sin luz pues ellas no pueden estar creciendo. Entonces, pensando como hice con el DCPA, ¿verdad? Yo necesito, o siempre me paso buscando un gen que me pueda ayudar a describir el microorganismo que está presente en la muestra. Eso es más o menos la historia de mi vida. Pues para poder describir esta comunidad que yo tenía de esos cultivos que habían provenido de estas muestras de los lagos, necesitaba un biomarcador. Y por las razones que le comenté, no podía ser 16S porque no hay un grupo solamente de bacterias anoxigénicas, hay diferentes géneros, diferentes especies. Pero busqué en la literatura, y verdad, ya esto es algo que está bien descrito, que hay un gen biomarcador que se llama el POF-LM, el cual se utiliza para estudiar este tipo de bacterias. Este gen codifica las subunidades de lo que sería el sistema de reacción, el centro de reacción donde ocurre la energética de estas bacterias. O sea que de alguna manera u otra es conservado y es auténtico, por decirlo así, de ellas. Y de nuevo, pues ya estaban descritos los ensayos genéticos para yo poder identificar este gen, la sonda genética, lo que sería un primer, para yo poder entonces clonarlo, secuenciarlo y obtener más información de ellas. Y eso es lo que resume esta diapositiva. Fuimos al campo, tomamos la muestra, hicimos unos enriquecimientos donde ellas entonces crecieron a un número mucho mayor, exhibieron ese color como que están haciendo fotosíntesis anoxigénica. Yo pasé a extraer el DNA, a interrogar ese DNA con la muestra, con la sonda genética, que está viendo si está el gen presente del POF-LM, que es el distintivo de ellas. Obtengo un resultado positivo, que es esa banda brillante que ustedes ven ahí. Lo paso a clonar y a secuenciar. Bioinformática y genética molecular a su mayor expresión.
Se trabaja con las secuencias, ¿verdad? A nivel de DNA, se traduce lo que serían los aminoácidos para conocer más de la proteína y se comparan con las bases de datos. Y esto es una lista del grupo de secuencias de la información que obtuvimos sobre esos sedimentos y agua de las lagunas. Interesantemente, ¿verdad? Todo concuerda con el lugar. Muchas de ellas son bacterias púrpura, no sulfurosas, que son halofílicas. Se conoce que se han aislado de ambiente marino, son tolerantes a la sal y son de estos géneros que están aquí. Interesantemente, aunque vemos cosas que ya son conocidas, algunos genes de los que clonamos no son tan cercanamente, filogenéticamente hablando, cercanos a lo que se encuentra en la base de datos, lo que significa que en los enriquecimientos hay nuevos serotipos, nuevos cepas de bacterias que no han sido descritas, que son diferentes. Esto es un árbol filogenético donde pueden ver en violeta o rosa, ven los clones de la muestra, los genes de POF-LM que nosotros logramos analizar con su pariente más cercano, según la base de datos de información genética que existe. En un árbol filogenético podemos tener una mejor idea de esas relaciones y estos valores que se encuentran aquí tienen que ver con como si fueran valores estadísticos, les da fortaleza a este árbol filogenético de que sí, ¿verdad? Lo que nosotros clonamos, muy ciertamente, es muy probable este microorganismo que son los que están en azul. Este trabajo lo hizo un estudiante también de mi laboratorio, Luis, quien se encuentra ahora mismo comenzando su doctorado en Texas, y él llegó a presentar este trabajo internacionalmente, y él manejó todo lo que sea bioinformática y el análisis filogenético. Hasta ese momento nos habíamos enfocado en cosas solamente a base de DNA, pero una línea mía de investigación es entonces tratar también de cultivar estos microorganismos que son parte de esta, ¿verdad?, biosfera rara, son anaerobios, y como habían indicios según me dicen las secuencias, de cosas que no están descritas, pues entonces pasé a tratar de aislarlos, de cultivarlos. Aquí donde ven es el laboratorio de astrobiología del Dr. Kroll en la Universidad de Arkansas. Justamente aquí atrás tenemos un póster de astrobiología. Y en esta cámara anaerobia, pues como lo dice la palabra, adentro no hay oxígeno. Lo que hay es una atmósfera de 90% carbono, 10% hidrógeno. Y de hecho en ese laboratorio se hacen experimentos con metanógenos que lo que quieren siempre es similar una atmósfera como si fuera pues de Marte, y por eso tienen esa cámara anaerobia. Pues yo tomé ventaja de tenerla allí y empecé a hacer cultivos, pasar de los líquidos a platos, ¿verdad? Para ver si puedo tener más información y lograr aislar uno o dos representantes nuevos sobre anoxigénicos de esta muestra. Y como ven aquí, hemos obtenido, se tarda mucho en crecer, muestran el fenotipo de lo que son las bacterias fotosintéticas, ese color bien particular. Aquí, por ejemplo, en este plato, todas las colonias que se observan tienen una misma morfología, pudiese ser algo que esté bastante puro. En esta de aquí arriba se ven diferentes. Hemos obtenido información de microscopía electrónica para verlas un poco mejor. Y lo que le puedo compartir hasta el momento es que vemos dos cosas, no tres. Una, pues como el arbolito filogenético muestra, hay microorganismos que ya han sido descritos antes, que lo encontremos allí como que no deja saber que hicimos las cosas bien, que hace sentido. Pero también vemos que hay secuencias y hay morfologías de cosas que no se han descrito, y pues queremos saber un poco más de ello, porque como les dije,
son bien importantes en términos de bioremediación, y si uno se fuese a estudiar hasta su metabolismo, por todo esto que le estaba hablando sobre ese enlace hacia la astrobiología, ese estilo de vida de la fotosíntesis anoxigénica, pues también lo es. Tengo evidencia también de que algunos de ellas, de las que poseo, pueden ayudarnos a remover los metales pesados, o sea que, de nuevo, nos ayudan para técnicas bioremediativas. Este es mi última diapositiva. Solamente quería compartirles con ustedes. Esta es una frase de Marie Curie. Y ella dice que justamente cuando ella descubrió, ¿verdad?, el radio, el elemento, no lo hizo con una aplicación en mente. Lo hizo solamente por hacer ciencia pura, por contestar una pregunta romántica. Y no es hasta luego, ¿verdad?, que se dan cuenta de un descubrimiento que puede beneficiar a la humanidad. Pues yo quiero siempre traer esto a la mente porque veo científicos que a veces debaten entre lo que es la ciencia pura y la aplicada. Y algunos dicen, no, esta más importante, no, esta, o no logran integrarla. Pues no debe ser así. Yo creo que siempre yo estudio los microorganismos, la microbiología, porque me apasiona. Son preguntas románticas, como yo digo, pero claro está, dentro de eso está el aspecto, por ejemplo, de bioremediación, que es una solución a un problema. Tengo un lugar contaminado, tengo el microorganismo que me lo puede ayudar a restaurar. O sea que podemos siempre estar jugando entre un lado y otro y integrar ambos lados, ciencia pura y ciencia aplicada. Muchas gracias por su tiempo. Si hay alguna pregunta. Sí, muchísimas gracias, Elizabeth, por su gran intervención y experiencia que ha tenido en el estudio de la microbiología y obviamente con todo lo que tiene que ver con los estudios de microorganismos, ¿sí? En especial, también pues por darle las gracias de su participación en el quinto Congreso Internacional de Astrobiología, que obviamente se está desarrollando desde el Atlántico, Colombia. Y tenemos varias preguntas, muchas preguntas que han desarrollado y que les han tenido en cuenta en su intervención. Todos los asistentes y en especial pues los seguidores que has tenido, que son bastantes, de los cuales serían los siguientes. Vamos a leer algunas de las preguntas, ¿de acuerdo? Sí. Si los microorganismos que se utilizan en biomicromediación también pueden ser potenciales candidatos para utilizarse en terraformación. Candidatos para utilizarse en terraformación. Sí, yo creo que, pues te digo, si algo uno como microbiólogo debe siempre decir es nunca digan nunca. Todo es posible en la microbiología. Y bueno, de hecho, no lo comenté, pero cuando hablé de bioremediación de los compuestos clorados, no fue hasta el 80 que lograron ver esa transformación y identificar la bacteria que transformaba el cloruro de vinilo. Hasta ese entonces no se sabía y todo el tiempo está cambiando la literatura en cuanto a lo que puede o no puede hacer un microorganismo. De acuerdo, perfecto, muchísimas gracias. La siguiente sería, ¿esos microorganismos podrían sufrir modificaciones genéticas para agilizar o cambiar sus funciones de biomediación? Claro, sí, y eso es algo que es de sumo interés,
¿por qué un grupo tan, volviendo a los desalococoides, un grupo tan que es casi idéntico una cepa de la otra? Sin embargo, lo que lo cambian son algunos grupos de genes. Y entonces pensamos en que tal vez son modificaciones genéticas, que ellos pierden genes y otras lo adquieren. Lo mismo pasa con lo de la fotosíntesis anoxigénica. Se cree que hay gente que dice que hay rearreglos de la fotosíntesis oxigénica, que es la que tiene los dos fotosistemas, y hubo bacterias que perdieron, cianobacterias que perdieron uno de los fotosistemas, y entonces luego pues se convirtieron en bacterias anoxigénicas. O sea que hay todos estos rearreglos genéticos que pueden ser pérdida, ganancia o mutaciones, naturalmente, que pasan en los genes, son drivers, ¿verdad? Son razones, entes de cambio en la bioremediación y en muchas cosas. Bien, correcto. ¿Cuánto tiempo tomaría recuperar un ambiente degradado por acción humana? Por ejemplo, recuperar desde el suelo hasta tener una vegetación básica con bacterias fotosintéticas, oxigénicas o anoxigénicas. Pues no entiendo muy bien la pregunta. ¿Cuánto tiempo? Sí, estamos Tomaría, hablando desde el aspecto de bioremediación. No sé si viene por ahí la pregunta. ¿Cuánto se puede tardar un lugar en restaurarse? Depende. Hay lugares que tardan mucho tiempo. La biología de momento como que no coopera con los científicos, con los ingenieros, y tardan, y hay que solucionar problemas y estrategias, etcétera. O sea que en la parte de bioremediación yo hice el cuento como que pues ellas no están allí, yo las meto al lugar y luego puedo transformar el contaminante y limpiar el sitio. Pues sí, eso es posible, pero no siempre pasa tan fácilmente. Entonces, algunos lugares tardan varios años en restaurarse y algunos decenas y décadas de años. listo, perfecto. Excelente su gran por espacio que ha tenido y tenerse cuentas en este gran evento, del cual, parte del Instituto de Astrología y obviamente también por la Universidad del Atlántico, tener este encuentro a nivel internacional y darles espacio a todos ustedes, los asistentes, para que tengan una gran experiencia y tengan una gran conocimiento de todos los grandes personajes y personalidades que son como los cuales todos ustedes. Muchísimas gracias y damos espacio a la nave central desde la ciudad del Atlántico. Muchas gracias. Gracias. Bien, ok, Elizabeth, muy amable, gracias.